Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el epicentro de las noticias más jugosas, los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo y toda esa información que realmente nos importa. Hoy, mis amigos, tenemos una historia que ha estado resonando en los titulares, generando un torbellino de conversación y honestamente ha puesto a muchos de ustedes, nuestros fieles seguidores, con la expectativa al máximo. Vamos a desgranar la última jugada de una de las actrices turcas más queridas, admiradas y exitosas de nuestra generación. Hablo de ella, de la magnética Demet Özdemir, una mujer que no solo irradia carisma sino que posee un talento escénico que la ha catapultado a la cima. Y el tema que nos trae hoy, créanme, es particularmente jugoso, lleno de giros inesperados y con ese toque de intriga que tanto nos gusta. Prepárense porque nos vamos a sumergir de lleno en lo que Demet Özdemir ha dicho recientemente sobre su expareja, nada más y nada menos que el popular y carismático actor Can Yaman. Esto promete ser un viaje fascinante a través de las emociones, las memorias y quizás, algunas verdades que nos harán reflexionar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante relato, quiero hacerles una invitación muy especial, una que sé que aprecian tanto como yo valoro su apoyo. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra comunidad, si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha pasado el dedito, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón rojo de asterisco suscribirse. Y por supuesto, no olviden activar esa campanita de notificaciones. Con ella se asegurarán de ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publiquemos. Porque aquí, en este espacio, siempre tenemos algo interesante, algo relevante y algo que vale la pena compartir contigo. No se queden fuera. Pues bien, adentrémonos en materia. Como muchos de ustedes, fervientes seguidores del universo de las celebridades turcas, sabrán, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin lugar a dudas, uno de los romances más comentados, analizados y, francamente, anhelados de la televisión turca y mucho más allá de sus fronteras. Sus caminos se cruzaron de manera inevitable en el set de la exitosa serie que conquistó corazones, Erken Cikus. Allí, ambos dieron vida a los entrañables personajes de Candibit y Sanemaiden, una pareja que desbordaba química y que rápidamente se ganó el afecto del público. La conexión entre ellos era palpable, casi eléctrica, y no tardó en trascender la ficción para convertirse en una relación amorosa en la vida real. Durante meses las noticias sobre su romance, sus escapadas románticas, sus gestos de afecto y sus momentos juntos inundaron las páginas de las revistas, los portales de noticias y, por supuesto, las redes sociales, que se convirtieron en el epicentro de la euforia de los fans. La pareja se ganó una legión de seguidores que los veían como la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno que parecía sacado de una película. Eran la envidia de muchos y la felicidad que proyectaban era contagiosa. La pasión y la conexión que compartían eran evidentes y los fans, tanto de la serie como de ellos como pareja, estaban absolutamente encantados. Se les veía como el dúo dinámico, la combinación ideal, y la ilusión de que su amor duraría para siempre era un sentimiento generalizado. Sin embargo, como suele ser el sino de las relaciones en el vertiginoso mundo de las celebridades, donde la atención mediática es constante y las presiones son inmensas, las relaciones pueden ser tan intensas como fugaces. Tras un periodo de intensa y constante atención mediática, una presión que muchas parejas jóvenes, y más aún si son figuras públicas, encuentran difícil de sobrellevar, la relación llegó a su fin. Y esa ruptura, para muchos de sus seguidores, fue como un jarro de agua fría. Dejó a muchos con el corazón roto, con la sensación de que algo se había perdido y, por supuesto, con esa inevitable pregunta que siempre surge tras el fin de una relación pública: ¿qué había sucedido realmente? Y es precisamente sobre este pasado, sobre esa etapa tan significativa, tan intensa y tan comentada en su vida personal y profesional, que Demet Özdemir ha vuelto a hablar recientemente. Es importante destacar que no es la primera vez que se le pregunta sobre Can Yaman. A lo largo del tiempo ha sido un tema recurrente en las entrevistas. Sus respuestas anteriores, aunque siempre educadas y demostrando una gran profesionalidad, solían ser algo evasivas, prudentes, manteniendo una cierta distancia. Sin embargo, en esta ocasión, mis amigos, las cosas parecen haber tomado un giro ligeramente diferente. Ha habido algunas declaraciones, unas sutiles pero significativas, que han captado la atención y que nos invitan a reflexionar sobre la evolución de sus sentimientos, su perspectiva actual sobre esa relación y su proceso de crecimiento personal. Porque es fundamental recordar que las celebridades, al igual que todos nosotros, no son de piedra.
Viven procesos de crecimiento personal, maduran, aprenden de sus experiencias, y sus puntos de vista sobre sus vivencias pasadas pueden, y a menudo lo hacen, cambiar con el tiempo. Lo que pudo haber sido una herida abierta en el pasado, con la perspectiva que solo el tiempo puede ofrecer, se puede convertir en una valiosa lección aprendida, en una experiencia que les ha hecho más fuertes, más sabias y, en definitiva, mejores personas. Según las informaciones que han surgido y que hemos podido rastrear, Demet Özdemir, en una reciente aparición pública o en el marco de una entrevista, fue interrogada nuevamente sobre Can Yaman y el tiempo que compartieron juntos. Y su respuesta, aunque mantiene ese tono respetuoso y maduro que la caracteriza, parece haber revelado un matiz, una profundidad que antes no se percibía con tanta claridad. No se trata de un ataque, ni de una crítica directa, ni de ninguna intención de reabrir viejas heridas o de generar un escándalo. Se trata más bien de una mirada retrospectiva, una reflexión que pone las cosas en su lugar, con la serenidad que da la distancia y la experiencia. Lo que parece haber expresado Demet es que si bien disfrutó de su tiempo con Can, y no niega ni minimiza la intensidad y la relevancia de esa etapa en su vida, ahora ve esa relación con una perspectiva más serena, más objetiva y quizás, más desapegada. Ha mencionado, según diversas fuentes que cubrieron el evento o la entrevista, que aquella fue una fase de su vida, una experiencia vital intensa y significativa que sin duda alguna, contribuyó a su crecimiento, tanto a nivel personal como profesional. No ha entrado en detalles escabrosos, no ha revelado secretos ocultos ni ha hecho acusaciones de ningún tipo, lo cual habla de su elegancia y su discreción. Pero sí ha dejado entrever de manera clara y concisa, que aquel capítulo de su vida está cerrado, que lo mira con aceptación y que ahora mira hacia adelante, hacia su futuro, con un optimismo palpable y una energía renovada. Una de las frases que se le atribuye, y que ha causado una particular sorpresa y ha sido objeto de muchos comentarios, es que ella ahora se enfoca más en su propio camino y en sus proyectos. Esto, aunque pueda sonar a una obviedad, a una declaración de intenciones que cualquier persona en su posición haría, en el contexto de las preguntas constantes y a veces insistentes sobre su expareja, adquiere un significado mucho más profundo y especial. Significa, en esencia, que a pesar de la enorme fama, la atención mediática masiva y la euforia que generó su relación con Can Yaman, Demet Özdemir está reafirmando con contundencia su individualidad, su independencia y su autonomía. No quiere ni necesita que se la defina únicamente por sus relaciones pasadas, por sus romances o por sus parejas. Quiere ser reconocida y recordada por su talento innato, por su dedicación a su trabajo, por su arte y por sus logros profesionales. Y esto, mis amigos, es algo que sus seguidores más leales y quienes la admiran verdaderamente valoran enormemente. La vemos triunfar en nuevas producciones, explorar diferentes géneros, arriesgarse con personajes complejos y consolidarse como una estrella de talla internacional, y estas declaraciones parecen ser un reflejo directo de esa seguridad en sí misma, de esa determinación férrea y de esa visión clara de su futuro. Es realmente interesante y digno de reflexión, como la prensa y en ocasiones, los fans, tienden a aferrarse a las historias pasadas, buscando un eco constante, un drama continuo o una continuación de lo que una vez fue. Pero Demet Özdemir, con esta declaración tan serena pero a la vez tan contundente, parece estar enviando un mensaje muy claro y directo a todos: el pasado es historia, es aprendizaje, y ella está dedicando toda su energía y su talento a escribir su propio futuro. No está negando lo que vivió ni pretende borrarlo de su biografía, pero tampoco está dispuesta a alimentar la nostalgia, el morbo o las especulaciones constantes. Ha demostrado una gran habilidad para separar su vida profesional de su vida personal, y aunque en su momento ambas parecieron ser inseparables a los ojos del público y de los medios, ahora parece haber marcado una línea clara y definida. Además, el hecho de que hable de crecimiento y de fase, de manera tan natural y honesta, sugiere una madurez emocional que inspira. Las rupturas, especialmente cuando ocurren bajo el escrutinio público y la constante atención mediática, pueden ser increíblemente difíciles de gestionar y de superar. Requieren tiempo, esfuerzo, resiliencia y sobre todo, un proceso interno de sanación y de aprendizaje. Si Demet Özdemir habla de su relación con Can Yaman como una etapa de crecimiento, implica que ha pasado por ese proceso, ha reflexionado sobre él y ha emergido de él más fuerte, más sabia y más segura de sí misma. Esto es algo con lo que muchos de nosotros podemos empatizar profundamente. Ya que todos hemos tenido experiencias en nuestras vidas, grandes y pequeñas, que nos han moldeado, que nos han desafiado y que nos han enseñado valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre la vida.
La sorpresa, entonces, no reside tanto en lo que dijo en sí mismo, que es relativamente prudente y contenido, sino más bien en la forma en que lo dijo, en la entereza con la que lo expresó y, sobre todo, en el momento elegido para hacerlo. Quizás la prensa ha estado insistiendo mucho en este tema, presionando para obtener declaraciones, y ella ha decidido, después de un tiempo de reflexión, dar una respuesta más contundente aunque sutil, para cerrar definitivamente la puerta a esas especulaciones constantes y permitirle seguir adelante sin ese lastre. O quizás simplemente ha llegado a un punto en su vida en el que se siente verdaderamente cómoda, en paz y segura hablando de su pasado sin resentimientos, sin dramas y con una perspectiva positiva. Es precisamente esa serenidad, esa aceptación y esa mirada hacia adelante lo que realmente llama la atención y genera admiración. No hay rastro de amargura, no hay señalamientos, solo una firme y bella afirmación de su presente y de su futuro. Y hablando de futuro es absolutamente crucial recordar, y siempre tener presente, que Demet Özdemir está inmersa en proyectos increíblemente emocionantes y prometedores. La hemos visto brillar con una intensidad renovada en series recientes, y su carrera, lejos de estancarse, sigue en una imparable ascensión. Ha demostrado una versatilidad asombrosa, una capacidad camaleónica para cautivar al público con interpretaciones diversas y profundamente humanas. Su participación en producciones internacionales de renombre, como la película The Girl I Like Forgot Her Glasses, o su reciente e impactante trabajo en la plataforma de streaming Disney y, son solo algunas pruebas de que su talento no conoce fronteras y que su ambición profesional la impulsa a explorar nuevos horizontes y a asumir desafíos cada vez mayores. Todo esto refuerza, de manera contundente, la idea de que su enfoque está firmemente puesto en su carrera, en su desarrollo artístico y en seguir construyendo un legado sólido y duradero en la industria del entretenimiento global. La noticia de estas declaraciones, como era de esperar, ha sido recibida con una mezcla de reacciones, como suele ocurrir cuando se trata de figuras públicas de su calibre. Por un lado, sus fans incondicionales, esa legión que la sigue y la apoya en cada paso, la han respaldado totalmente. Han aplaudido su madurez, su inteligencia emocional y su enfoque láser en su carrera. Celebran que esté dejando atrás el pasado, no por olvido, sino por decisión consciente de centrarse en su presente y en un futuro prometedor. Por otro lado, siempre hay quienes, quizás por nostalgia o por una búsqueda innata de un poco más de drama o de detalles jugosos, esperaban algo diferente. Pero parece que Demet Özdemir no está dispuesta a ofrecerles eso, y francamente, eso es admirable. Nos enseña una lección valiosa, que las relaciones, incluso las que se desarrollan bajo el foco público y que generan tanto interés, pueden ser gestionadas con dignidad, con respeto y con una elegancia admirable, incluso después de su finalización. Es importante también considerar el impacto que estas declaraciones, sutiles pero significativas, pueden tener en Can Yaman. Aunque hasta el momento no ha habido una respuesta directa de su parte, estas palabras de Demet Özdemir podrían ser interpretadas como una señal de cierre, de avance y de una perspectiva madura sobre lo vivido. Quizás para él también sea positivo que su expareja hable de su tiempo juntos en términos de crecimiento, de aprendizaje y de una etapa vital importante, en lugar de conflicto, de rencor o de dramas inconclusos. La vida sigue para ambos son profesionales talentosos y exitosos, y ambos están forjando sus propios caminos, sus propias historias y sus propias trayectorias en la competitiva industria del entretenimiento. En resumen, mis queridos amigos y seguidores, lo que Demet Özdemir ha dicho sobre su expareja, Can Yaman, no es una bomba explosiva ni una revelación escandalosa que vaya a reventar titulares de la noche a la mañana. Es más bien un reflejo muy elocuente de su madurez, de su evolución personal y de la seguridad que ha adquirido en sí misma. Ha reafirmado con una claridad admirable que su relación con Can fue una etapa importante en su vida, un periodo de crecimiento personal y de aprendizaje, pero que ahora mira hacia adelante con una perspectiva serena, enfocada y completamente comprometida con su brillante y prometedora carrera. Ha dejado claro de una forma elegante y contundente que el pasado es una fuente de lecciones, y el presente y el futuro son oportunidades infinitas para seguir brillando con luz propia. Es un mensaje poderoso de empoderamiento personal y de independencia, algo que sus seguidores admiran profundamente. Y que la posiciona como un modelo a seguir para muchas mujeres. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos espectadores. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido detallado por las recientes y significativas declaraciones de Demet Özdemir. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprendieron sus palabras, o esperaban algo así?
¿Creen que es importante que las celebridades hablen de sus relaciones pasadas con tanta madurez y perspectiva? Dejen sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber sus puntos de vista. Son ustedes los que hacen este canal vibrante. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su me gusta es nuestro motor, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con sus contactos, con cualquiera a quien crean que le pueda interesar esta noticia o este análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más noticias exclusivas y más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho.